Las hermanas de la resistencia, Truus y Freddy Overstegen. Había una vez, en una pequeña ciudad del norte de los Países Bajos, dos hermanas que con solo 16 y 14 años se convirtieron en heroínas improbables durante una de las épocas más oscuras de la historia, la ocupación alemana de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial. Truus y Freddy Overstegen, con su juventud y su energía, no parecían ser el tipo de personas que estarían en medio de una lucha de tal magnitud. Sin embargo, su valentía y determinación no solo desafiaron la ocupación alemana, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de la resistencia. La invasión alemana irrumpió en sus vidas como un trueno en una tarde tranquila. Lo que antes era una vida sencilla, llena de las pequeñas alegrías de la infancia, el ir a la escuela, jugar con los amigos y soñar despiertas con un futuro lleno de promesas, se convirtió en una existencia de miedo, desconfianza y una vigilancia constante. El ruido de las botas militares patrullando las calles se convirtió en la melodía diaria de una ciudad ocupada. El cielo se oscureció con las banderas del Tercer Reich y los ciudadanos, antes libres, ahora caminaban con los ojos llenos de temor, sabiendo que cualquier palabra equivocada o paso en falso podía llevar a la prisión, o peor aún, a la muerte. Al principio la ocupación parecía lejana. Como cualquier joven en esa época, las hermanas Overstegen querían vivir su vida, seguir adelante con la rutina de sus estudios y pasar el tiempo como lo hacían todos los niños. Pero los gritos de auxilio y las historias susurradas por los adultos les mostraron una realidad muy diferente. La ocupación alemana no era una guerra distante, era una batalla que se libraba en cada calle, en cada hogar, en cada rincón de su país. El miedo se convirtió en parte de su vida cotidiana, y pronto las hermanas descubrieron que la única forma de sobrevivir era callar y actuar con mucha discreción. No pasó mucho tiempo antes de que las hermanas, al igual que muchos otros jóvenes de la época, se encontraran arrastradas hacia una causa mucho más grande que ellas mismas. En medio de esa oscuridad surgió una red secreta, la resistencia, que luchaba en las sombras. Era una guerra sin medallas ni reconocimientos, una lucha que se libraba en el silencio, sin desfiles ni batallas épicas. Era una guerra compuesta por hombres y mujeres comunes, maestros, trabajadores, estudiantes e incluso madres de familia, todos ellos uniéndose en una causa común para derrotar al enemigo. Truus y Freddy, con su apariencia juvenil e inofensiva, se convirtieron en piezas clave de esta lucha clandestina. Lo que comenzó como pequeños actos de desobediencia, escribir consignas antialemanas en las paredes, distribuir panfletos de resistencia entre los ciudadanos y ofrecer información a quienes luchaban contra el régimen, pronto se transformó en misiones mucho más peligrosas. Las hermanas comenzaron a llevar armas, a sabotear las líneas de suministro alemanas y a ayudar a aquellos que huían de las fuerzas del régimen. En cada paso que daban, se enfrentaban a un riesgo mortal. No era como en las películas, donde los héroes reciben aplausos tras cada victoria. No había cámaras ni luces brillantes, solo la lucha silenciosa y constante por la supervivencia. Sin embargo, en ese peligroso escenario, las hermanas Overstegen no se echaban atrás. Cada mensaje que transportaban, cada arma que escondían, era un pequeño acto de resistencia que fortalecía la esperanza de un futuro libre. La juventud de las hermanas jugó un papel fundamental en su éxito. En tiempos de guerra, los ocupantes alemanes solían desconfiar de los hombres adultos, de los que tenían poder u autoridad.
Pero una adolescente, caminando por la ciudad con la apariencia de una estudiante común, pasaba desapercibida, y esa fue su mayor ventaja. Nadie sospechaba que aquellas niñas, tan jóvenes, estuvieran llevando armas, mensajes secretos o personas escondidas de la persecución nazi. A lo largo de los años, las misiones de Truus y Freddy se volvieron más arriesgadas. Participaron en operaciones de sabotaje, atacando las rutas de suministro alemanas, y ayudaron a decenas de personas a escapar del régimen, transportándolas a lugares seguros. La vida de estas dos jóvenes no era fácil. Cada día, cada misión, implicaba un peligro constante. Pero, a pesar del miedo, ellas siguieron adelante. La recompensa no era la gloria, sino algo mucho más grande: la libertad de su país. El tiempo pasó, y la guerra finalmente terminó. Los Países Bajos fueron liberados, pero el precio de esa victoria fue alto. Muchos sacrificios fueron hechos en el camino, y los recuerdos de la ocupación permanecieron grabados en la memoria de aquellos que vivieron para contarlo. Truus y Freddy, como muchos miembros de la Resistencia, no fueron celebradas de inmediato. Su valentía pasó desapercibida durante años, y la guerra terminó para ellas en silencio. Solo con el paso del tiempo se dieron cuenta de lo cruciales que fueron sus esfuerzos para el movimiento de resistencia. Su historia comenzó a ser contada, no como una historia de guerra tradicional, sino como la historia de dos jóvenes que decidieron actuar cuando todo parecía perdido. Sus nombres, que habían permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo, se hicieron conocidos, no solo en los Países Bajos, sino en el mundo entero. Las hermanas Oversteegen no buscaban fama ni reconocimiento, pero su legado vive hoy como un recordatorio poderoso de que la valentía y la resistencia pueden surgir en las formas más inesperadas. En un mundo donde la guerra suele asociarse con grandes batallas y héroes épicos, la historia de Truus y Freddy Oversteegen nos enseña que, a veces, la resistencia más grande no está en las armas, sino en los pequeños actos de coraje. Ellas, dos jóvenes, adolescentes, demostraron que incluso en las épocas más oscuras, incluso las voces más jóvenes pueden resonar con fuerza y cambiar el curso de la historia. La participación de las hermanas en la resistencia no fue una decisión tomada a la ligera. No se unieron a la lucha por el simple deseo de hacer algo valiente, ni porque buscaban reconocimiento o gloria. Fue una elección nacida de un profundo sentido de responsabilidad moral, un entendimiento claro de que la guerra no era un juego ni una historia distante contada por los adultos. Truus y Freddy sabían perfectamente lo que implicaba cada uno de sus actos. Cada misión, por más pequeña que pareciera, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando transportaban un mensaje, un papel aparentemente inofensivo, podía ser el salvavidas de muchos. Cuando traían suministros a la resistencia, esos pequeños paquetes podían contener lo esencial para mantener viva la lucha. Y cuando advertían de un inminente ataque o redada, estaban dando un paso al frente, sabiendo que si fallaban, las consecuencias serían devastadoras. A pesar de su juventud, las hermanas se convirtieron en soldados invisibles en una guerra silenciosa. Una guerra que no se luchaba en los campos de batalla con grandes enfrentamientos, sino en las sombras, en las calles de su propia ciudad. Con cada misión cumplida, Truus y Freddy demostraban que la valentía no siempre se mide en términos de poder o prestigio. A veces, la verdadera valentía radica en tomar decisiones difíciles cuando nadie más se atreve a hacerlo. Las jóvenes se infiltraron en la vida cotidiana de la ciudad, mezclándose con sus amigos, sus vecinos
como si no estuvieran haciendo nada fuera de lo común. A los ojos de los soldados alemanes, una niña con un paquete en la mano era simplemente una estudiante regresando a casa, alguien completamente inofensiva. Pero lo que no veían era el secreto que Truus y Freddy llevaban consigo, oculto bajo una apariencia de normalidad. Lo que nadie sospechaba era que esas dos niñas, aparentemente ordinarias, estaban desempeñando un papel crucial en la lucha por la libertad. Era una guerra que se libraba en los márgenes de la vida cotidiana. Las hermanas no se destacaban en las multitudes ni en los grandes eventos. No eran figuras conocidas, ni héroes de los grandes relatos. Su lucha no estaba marcada por explosiones ni combates épicos. En cambio, se enfrentaban a la ocupación de una manera silenciosa pero constante, como sombras que se deslizaban por la ciudad, haciendo lo que nadie más se atrevía a hacer. Cada paso que daban estaba lleno de riesgos, pero lo hacían con una determinación inquebrantable. Las pequeñas acciones que realizaban eran, a menudo, las más peligrosas, pero también las más efectivas. Un mensaje entregado a tiempo podría cambiar el curso de un ataque. Un suministro recibido podría salvar vidas, y una advertencia podría ser lo que evitara una trampa mortal. En un mundo donde los soldados adultos eran más sospechosos y vigilados, Truus y Freddy representaban una ventaja estratégica invaluable para la resistencia. Su juventud era su escudo, el velo perfecto bajo el cual operaban sin levantar sospechas. Y aunque cada misión las ponía más cerca de la muerte, ellas no dudaban. Sabían que lo que hacían tenía un propósito mucho mayor que ellas mismas. Sabían que el destino de muchas personas podría depender de sus pequeñas acciones. Cada vez que Truus caminaba por la ciudad con ese paquete, o Freddy atravesaba la plaza con la mirada fija al frente, lo que no veían los alemanes eran los pensamientos que recorrían sus mentes. Ellas no solo llevaban mensajes o suministros, llevaban consigo la esperanza de su gente, la promesa de que la ocupación no duraría para siempre. Cada paso que daban era parte de una cadena de resistencia que, aunque invisible, sostenía la lucha por la libertad. Era un sacrificio que pocos entenderían, pero que para ellas era fundamental. No se trataba de ser vistas como héroes, sino de hacer lo que sentían que era correcto, aunque no se reconociera ni se celebrara en su tiempo. Las hermanas sabían que la lucha no era solo contra los soldados alemanes, sino contra el miedo que se había apoderado de la ciudad. Cada calle, cada esquina estaba llena de temor, no solo por las armas de los invasores, sino por la traición que acechaba en las sombras. Nadie sabía con certeza quién estaba de su lado y quién no. La vida cotidiana se convirtió en una farsa, un acto constante de fingir normalidad mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Y en medio de todo esto, Truus y Freddy caminaron sin hacer ruido, sin llamar la atención, pero siempre con el firme conocimiento de que su trabajo era vital. Cada mensaje entregado, cada acción realizada en silencio, fortalecía la red de resistencia, incluso si no se veía ni se celebraba. De este modo, las hermanas Obersteegen demostraron que la verdadera valentía no siempre se encuentra en los grandes actos heroicos, sino en los pequeños gestos que, aunque aparentemente insignificantes, pueden ser los que cambian el curso de la historia. Mientras las grandes batallas se libraban en otros frentes, en las calles de su ciudad, Truus y Freddy peleaban su propia guerra. Una guerra en la que cada paso, cada acción, cada momento de duda era un riesgo calculado, un acto de resistencia que en su momento podía parecer como cualquier otro día más.
Pero la verdad era que sus pasos eran los de dos valientes que decidieron no rendirse, que eligieron, sin ser vistas, ser parte de la victoria que algún día llegaría. A medida que la guerra avanzaba, las misiones de Truus y Freddy se volvían cada vez más audaces. Al principio, su lucha se había centrado en pequeños actos de resistencia: escribir consignas, distribuir panfletos y ayudar a esconder a los perseguidos. Pero, conforme pasaba el tiempo, el alcance de sus acciones crecía, y también lo hacía el riesgo que corrían. Las hermanas se unieron a operaciones de sabotaje cruciales, atacando las líneas de suministro alemanas y ayudando a transportar a refugiados judíos a lugares seguros, fuera del alcance del régimen nazi. La vida de las hermanas se convirtió en un constante equilibrio entre el coraje y el temor, entre la determinación de seguir luchando por la libertad y el miedo palpable a ser descubiertas. Cada misión que emprendían podría ser su última, y sabían perfectamente que en cualquier momento los soldados alemanes podrían apresarlas, lo que significaría no solo su muerte, sino también la del movimiento al que pertenecían. La carga emocional que soportaban era inmensa. Truus y Freddy presenciaron las atrocidades de la guerra, las cuales nunca podrían borrar de sus mentes. Vieron a sus amigos y aliados traicionados, amigos que se habían confiado en ellas y que al final cayeron en manos enemigas. A medida que las jóvenes continuaban con su labor, el miedo se convirtió en una sombra constante. Cada paso que daban por la ciudad ocupada estaba impregnado de una ansiedad profunda, un temor de que uno de sus movimientos, una sola mirada nerviosa, podría delatarlas y condenarlas. Lo peor de todo era la responsabilidad aplastante que sentían. Sabían que sus acciones no solo influirían en su propio destino, sino que, de alguna manera, podrían decidir el destino de muchas otras personas. Un solo mensaje entregado a tiempo podía significar la vida o la muerte de quienes luchaban por la libertad. Un simple paquete de suministros podía salvar a los que estaban escondidos, a los que luchaban en la clandestinidad, de caer en manos del enemigo. La presión de saber que el éxito o el fracaso de una misión podía tener consecuencias fatales pesaba enormemente sobre sus jóvenes hombros. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, Truus y Freddy nunca flaquearon. Su valentía no se medía en victorias gloriosas ni en grandes enfrentamientos. Su coraje se encontraba en los momentos más silenciosos y discretos, cuando entregaban un mensaje sin ser detectadas, cuando intercambiaban suministros vitales sin hacer ruido, cuando cuidaban a los heridos, a aquellos que luchaban junto a ellas, pero que no podían continuar debido a sus heridas. Era en esos momentos, en los gestos pequeños pero cargados de significado, donde su verdadera fuerza se manifestaba. No necesitaban el reconocimiento, ni los aplausos, ni la fama. En un mundo donde la guerra se medía por el sonido de los disparos y las explosiones, Truus y Freddy demostraban que la valentía real a menudo no se encuentra en los grandes actos, sino en las decisiones calladas que toman aquellos que se atreven a resistir, a pesar del miedo. En el silencio de la noche, mientras pasaban desapercibidas, cumplían misiones que alteraban el curso de la historia. Las hermanas no buscaban gloria ni reconocimiento. Su lucha nunca fue pública, nunca estuvo llena de cámaras ni celebraciones. De hecho, la mayoría de sus acciones pasaban desapercibidas. En la ciudad ocupada, entre las miradas de los soldados, entre los rostros de los vecinos que no sabían en quién confiar, Truus y Freddy eran solo dos adolescentes más.
pero sus acciones valientes cambiaban vidas. El coraje de estas jóvenes no se encontraba en grandes discursos ni en hazañas épicas. Se encontraba en los pequeños gestos, en esos momentos en los que tomaban decisiones sin importar las consecuencias, en los cuales daban su vida por la libertad de los demás. A pesar de la adversidad, ellas nunca dudaron. Sabían que lo que hacían era vital. Sus misiones, aunque silenciosas, eran el corazón de la resistencia. Cada vez que pasaban un mensaje sin ser detectadas, cada vez que ayudaban a alguien herido a escapar o entregaban suministros cruciales, estaban contribuyendo a la causa de la libertad, aunque sin recibir nunca una medalla o un reconocimiento público. El verdadero coraje de Truus y Freddy radicaba en esa capacidad de actuar con calma y determinación en momentos de angustia. No se dejaron atrapar por el miedo. No dejaron que las sombras de la ocupación alemana oscurecieran su propósito. Eran jóvenes, sí, pero su valentía no conocía de límites. En sus corazones ardía una llama que nunca se extinguió, que los gritos de la guerra no pudieron apagar. En esos momentos oscuros, Truus y Freddy demostraron que el coraje no siempre es ruidoso, no siempre se muestra en la batalla. A veces, el coraje más grande se muestra en la discreción, en el silencio, en la firmeza de actuar sin esperar nada a cambio. Y así, mientras el mundo exterior se tambaleaba, mientras las bombas caían y las fuerzas del enemigo avanzaban, Truus y Freddy siguieron luchando, paso a paso, mensaje a mensaje, suministros a suministros, hasta que la guerra llegó a su fin. Al final, su esfuerzo, silencioso, su valentía no reconocida, contribuyó a la derrota del régimen nazi, y el mundo finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que habían logrado. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todo el miedo, las hermanas Oversteegen nunca miraron atrás. Nunca se arrepintieron de haber luchado por lo que creían. Cuando la guerra finalmente terminó, los Países Bajos fueron liberados y el país pudo por fin respirar aliviado, libre de las garras de la ocupación nazi. Sin embargo, aunque el sol volvió a brillar sobre las calles de las ciudades liberadas, las cicatrices de la ocupación permanecieron profundas, imborrables. La guerra había dejado huellas no solo en los edificios y paisajes, sino también en las almas de aquellos que la vivieron. Truus y Freddy, junto con muchos otros miembros de la resistencia, no fueron celebrados en los días inmediatos posteriores a la liberación. De hecho, en aquellos primeros días de libertad, la mayoría de los que se habían jugado la vida luchando en las sombras fueron ignorados. La lucha había sido feroz, pero había sido silenciosa, discreta. No había sido una guerra de grandes batallas ni de victorias visibles. Era una guerra de pequeños actos de resistencia, de valentía cotidiana, de jóvenes que se negaron a aceptar un destino impuesto por un régimen cruel. Y así, cuando la libertad llegó finalmente a los Países Bajos, Truus y Freddy volvieron a sus vidas cotidianas, tratando de dejar atrás los horrores que habían presenciado, pero sabiendo que nada volvería a ser como antes. El peso emocional de lo que vivieron, de lo que hicieron, nunca podría desaparecer. La guerra las había cambiado, las había transformado. Aquellas jóvenes que habían sido parte del esfuerzo subterráneo para liberar a su país, ahora intentaban retomar lo que quedaba de sus vidas. Pero la guerra había dejado marcas en su corazón y en su mente que serían imposibles de borrar. A pesar de todo lo que hicieron, el mundo no las vio como heroínas en ese momento. En los primeros años después de la guerra, sus nombres no fueron conocidos por todos. No había estatuas en su honor, ni grandes ceremonias donde se les agradeciera públicamente por su valentía.
las hermanas Overstiegen, como muchos otros miembros de la Resistencia, regresaron a sus vidas con la misma humildad con la que habían luchado en las sombras. Sin embargo, lo que comenzó como un silencio profundo, sin reconocimiento, empezó a cambiar con el paso del tiempo. Con los años, las historias de aquellos que lucharon sin fanfarrias fueron siendo descubiertas, una a una, hasta que la gente comenzó a entender la magnitud de sus contribuciones. Fue solo más tarde, cuando la paz finalmente se afianzó, que las acciones de las hermanas Overstiegen salieron a la luz. La historia de su valentía, de su sacrificio y de su coraje comenzó a ser reconocida. En ese proceso, la memoria de su lucha fue preservada, no solo como un testimonio de las atrocidades de la guerra, sino también como un recordatorio de la fuerza de los jóvenes que se atrevieron a resistir. La historia de Truus y Freddy se convirtió en un símbolo de valentía silenciosa, de la fuerza que puede surgir cuando incluso los más jóvenes, aquellos a quienes a menudo se les pasa por alto, deciden alzar la voz y luchar por lo que es justo. El legado de las hermanas Overstiegen perdura hasta el día de hoy. Su historia sigue siendo un testamento de lo que puede lograrse cuando las personas se niegan a rendirse, incluso en los momentos más oscuros. La resistencia no siempre es ruidosa. No siempre se ve en las grandes victorias, ni en las batallas llenas de ruido y fuego. A veces, la resistencia más grande se lleva a cabo en los silencios, en los momentos de duda, cuando el miedo es abrumador y las consecuencias son inciertas. Las hermanas Overstiegen demostraron que incluso los actos más pequeños pueden cambiar el curso de la historia, que la valentía no siempre es ruidosa ni espectacular, sino que puede ser tan silenciosa como la determinación de unas jóvenes que decidieron no quedarse de brazos cruzados. La historia de su lucha nos recuerda algo fundamental, que la resistencia puede venir de los lugares más inesperados. A veces, las personas que menos esperamos son las que hacen la diferencia, las que transforman la historia con sus actos valientes. Truus y Freddy, al ser jóvenes, no fueron vistas como figuras poderosas o importantes por los ocupantes alemanes, pero eso fue precisamente lo que las hizo tan efectivas. Nadie las sospechaba. Nadie creía que dos adolescentes pudieran tener un impacto tan profundo en el destino de un país entero. Y sin embargo, lo hicieron. Hoy, al mirar hacia atrás y reflexionar sobre su historia, entendemos mejor el verdadero significado de la resistencia. No se trata solo de luchar contra un ejército invasor o de participar en grandes batallas. Se trata de ser valiente en los momentos más pequeños, en las decisiones que nadie ve, en los sacrificios que nadie agradece. Truus y Freddy, como muchas otras personas jóvenes durante la guerra, demostraron que, aunque el mundo parecía oscuro y lleno de desesperación, siempre hay esperanza, siempre hay espacio para la valentía. Y esa valentía, a menudo, surge en las formas más simples, en un mensaje entregado a tiempo, en un paquete que salva vidas, en un acto de coraje que nunca será celebrado, pero que siempre será recordado. El legado de las hermanas Overstiegen sigue vivo hoy, no solo como un recordatorio de la Segunda Guerra Mundial, sino también como un ejemplo de lo que significa resistir en un mundo que a menudo parece estar dominado por la oscuridad. En sus pasos silenciosos, en sus decisiones calladas, ellas cambiaron el curso de la historia, y su historia continuará inspirando a las generaciones futuras a nunca rendirse, a siempre luchar por lo que es justo, incluso cuando el mundo esté en silencio. La historia de Truus y Freddy
es significativa no solo por su valentía, sino también porque destaca el papel crucial que las mujeres jóvenes desempeñaron en los movimientos de resistencia a lo largo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que muchas narrativas históricas se centran en los soldados masculinos y los líderes de resistencia de alto perfil, mujeres como Truus y Freddy fueron absolutamente indispensables para el éxito de las operaciones subterráneas. El papel de las mujeres a menudo pasaba desapercibido, pero ellas fueron igual de cruciales en la organización, el ocultamiento y la asistencia a los miembros de la resistencia. Durante los años más oscuros de la ocupación alemana, la guerra no solo se libraba en los campos de batalla. En las calles de ciudades y pueblos ocupados, la verdadera lucha contra el régimen nazi también se libraba en las sombras, y las mujeres jóvenes jugaban un papel vital en esta guerra, invisible. Truus y Freddy, aunque solo eran niñas cuando se unieron a la resistencia, desempeñaron una parte fundamental de ese movimiento clandestino. La razón de su éxito radicaba en gran parte en que los ocupantes alemanes las subestimaban. En un mundo donde los hombres eran los principales objetivos de la vigilancia, dos adolescentes, aparentemente inofensivas, pasaban desapercibidas. Esto les permitió moverse por las zonas ocupadas con relativa libertad, lo que se convirtió en una ventaja estratégica para la resistencia. Podían transportar mensajes, armas y suministros sin levantar sospechas, convirtiéndose en piezas clave en la lucha por la liberación de su país. Su valentía no se encontraba en las grandes batallas ni en operaciones de alto perfil, sino en las decisiones pequeñas, pero valientes, de ayudar a otros a pesar de la constante amenaza de ser descubiertas. Cada mensaje entregado, cada arma escondida, cada miembro de la resistencia ayudado, era un acto de coraje que no tenía reconocimiento público, pero que era crucial para el éxito de la resistencia. La guerra, para ellas, no era una serie de enfrentamientos heroicos, sino una serie de pequeñas misiones, llenas de peligro y de decisiones silenciosas, que ayudaron a socavar la ocupación nazi. A lo largo de los años, Truus y Freddy ejemplificaron el poder de la juventud y de las mujeres en los movimientos de resistencia. En un mundo donde se esperaba que los hombres lideraran y lucharan, ellas demostraron que las mujeres, incluso las más jóvenes, tenían un papel igual de vital en la lucha por la libertad. La disposición de Truus y Freddy a actuar cuando otros dudaban o elegían sobrevivir en silencio fue una parte fundamental de la lucha más amplia contra la ocupación nazi. Su historia es un recordatorio de que la valentía no siempre tiene que ser ruidosa o heroica en el sentido tradicional. A veces, la verdadera valentía se encuentra en la quieta determinación de aquellos que, sin esperar premios ni reconocimiento, eligen hacer lo correcto, hacer pequeños sacrificios significativos por el bien mayor. Cada acción que tomaron, por más pequeña que fuera, dejó una huella indeleble en la resistencia contra los nazis. Ellas no buscaban ser vistas como heroínas. De hecho, la mayoría de sus esfuerzos pasaron desapercibidos en su tiempo. Pero, como en la mayoría de las luchas clandestinas, el verdadero trabajo no se hace en los focos del escenario, sino en los rincones más oscuros, donde cada acción cuenta. Lo que Truus y Freddy nos enseñaron con sus acciones no es solo el valor de la resistencia, sino también el poder de la acción silenciosa, la importancia de actuar incluso cuando no hay aplausos, de resistir incluso cuando el mundo parece estar en silencio. A menudo, cuando pensamos en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, tendemos a imaginarnos grandes batallas
o figuras de renombre, pero la historia de Truus y Freddy es una clara prueba de que la guerra no solo se lucha con armas o estrategias militares. Se lucha con la disposición de cada individuo a tomar una decisión difícil, a arriesgar su vida por una causa que cree justa. La guerra se gana en las sombras, en los pasillos oscuros, donde los pequeños actos de resistencia silenciosa se suman para formar un movimiento imparable. La valentía de estas dos jóvenes es un testimonio de la fuerza que reside en los más inesperados. Mujeres como Truus y Freddy nos enseñan que a menudo la resistencia más significativa no se encuentra en las grandes gestas, sino en la perseverancia en medio del miedo, en las decisiones aparentemente pequeñas que tienen un impacto profundo. A lo largo de la historia, las mujeres han jugado un papel vital en la lucha por la libertad. Y la historia de Truus y Freddy es solo un ejemplo de cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, la juventud, la valentía y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Al recordar su historia, no solo celebramos lo que hicieron durante la guerra, sino también el ejemplo que dejaron para las generaciones futuras. Nos enseñaron que la verdadera valentía no necesita fanfarrias ni medallas. A veces, la valentía se encuentra en los actos cotidianos, en el esfuerzo de resistir cuando todo parece perdido. Truus y Freddy Oversteegen son un faro de inspiración, un recordatorio de que incluso los más jóvenes, cuando se enfrentan a una causa justa, tienen el poder de cambiar el mundo. La historia de Truus y Freddy Oversteegen, dos hermanas que con solo 16 y 14 años se unieron a la resistencia durante la ocupación alemana de los Países Bajos, no es solo una historia de valentía, sino también una lección profunda sobre el poder de la juventud, la resistencia silenciosa y la capacidad humana para hacer lo correcto, incluso cuando parece que todo está perdido. Esta es una historia que no solo nos cuenta sobre los horrores de la guerra, sino también sobre el coraje que puede surgir en los momentos más oscuros de la historia humana. Cuando la guerra terminó y los Países Bajos fueron liberados, Truus y Freddy regresaron a sus vidas cotidianas. A pesar de sus valientes contribuciones a la resistencia, el mundo no las celebró en su momento. Sus nombres no fueron registrados en los libros de historia, ni sus actos reconocidos públicamente de inmediato. En lugar de ser veneradas como heroínas, volvieron a ser dos jóvenes que, con el tiempo, tuvieron que encontrar su lugar en un mundo postguerra que no entendía completamente las complejidades de lo que habían hecho. Pero la historia de estas dos jóvenes no debe ser recordada solo por lo que hicieron en la guerra, sino por el profundo impacto que su valentía tuvo en los años posteriores. Truus y Freddy, como muchas otras personas de la resistencia, nunca buscaron fama. Su lucha no era por medallas ni reconocimiento. Su lucha era por la libertad, por la justicia y sobre todo por la humanidad. Lucharon porque sabían que si no actuaban, si no se alzaban contra la opresión, el mal seguiría creciendo. Y a pesar de las dificultades, nunca se rindieron. En su silencio, en sus actos discretos pero poderosos, demostraron una valentía que, aunque invisible en su tiempo, sería recordada por las generaciones venideras. Lo que nos deja esta historia es una lección que va más allá de la guerra. Nos recuerda que la verdadera valentía no siempre se muestra en los grandes gestos o en los actos heroicos que podemos ver en las películas. A veces, la valentía se encuentra en los momentos más simples, en las decisiones cotidianas que tomamos, incluso cuando el miedo y la incertidumbre nos rodean. Truus y Freddy no eran soldados ni generales, pero su determinación silenciosa
tuvo un impacto profundo en el resultado de la guerra. Su historia nos enseña que cualquier persona, sin importar su edad o su condición, tiene el poder de resistir y luchar contra lo que es injusto. Además, la historia de estas hermanas es un recordatorio poderoso del papel esencial que las mujeres han jugado en los movimientos de resistencia a lo largo de la historia. Durante mucho tiempo, la narrativa histórica se ha centrado principalmente en los hombres, en los soldados y en los líderes militares. Sin embargo, las mujeres, como Truus y Freddy, desempeñaron roles fundamentales, a menudo invisibles, que fueron esenciales para el éxito de las luchas por la libertad. Estas jóvenes mostraron que la resistencia no siempre tiene que ser violenta ni estar llena de armas. A veces, la resistencia más poderosa es silenciosa, discreta y llevada a cabo por aquellos que se niegan a rendirse. La valentía de las hermanas Oversteegen también nos recuerda que la lucha por la libertad no termina con la victoria en una guerra. Después de la liberación de los Países Bajos, el mundo de Truus y Freddy cambió, pero de una manera que no esperaban. Regresaron a una vida que ya no era la misma, con las cicatrices de la guerra grabadas en sus corazones. La lucha por la justicia y la humanidad no terminó para ellas con la caída del régimen nazi. En lugar de eso, tuvieron que vivir con el peso de sus recuerdos, las personas que perdieron, las decisiones difíciles que tomaron y las vidas que ayudaron a salvar. La guerra dejó una huella permanente en ellas y en todos aquellos que participaron en ella, incluso cuando la paz pareció restaurarse. Esta es una lección que todos debemos recordar hoy en día. La guerra y la opresión no se enfrentan solo en los campos de batalla, ni solo con grandes discursos o gestos heroicos. La verdadera lucha por la libertad, por la justicia y por la dignidad humana ocurre también en los momentos silenciosos, en las decisiones cotidianas, en las pequeñas acciones que a menudo pasan desapercibidas, pero que tienen un impacto profundo. La resistencia se encuentra en cada uno de nosotros, en nuestras elecciones diarias y en nuestra disposición a hacer lo correcto, incluso cuando no hay aplausos, ni fama, ni reconocimiento. Es importante recordar que la lucha no siempre es visible, no siempre se mide por las grandes victorias o los éxitos espectaculares. A veces, la verdadera victoria está en las pequeñas acciones que contribuyen a algo mucho mayor. El acto de resistir puede ser tan sencillo como mantener la calma en un momento de pánico, como ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, como no rendirse ante la injusticia, aunque parezca que no hay esperanza. Truus y Freddy nos enseñaron que la lucha por la libertad no es una tarea sencilla ni rápida. Es un esfuerzo constante, hecho de pequeños gestos de valentía, de sacrificios y, sobre todo, de esperanza. Hoy, al recordar la historia de estas dos jóvenes, debemos reflexionar sobre el poder de cada acción individual. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer nuestra contribución en el momento, siempre tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos con el propósito de hacer lo correcto, nos acerca más a un mundo mejor. Truus y Freddy no cambiaron el mundo por sí solas, pero fueron parte de una red de resistencia que, en su conjunto, logró derrotar al mal. Así, la historia de estas dos hermanas jóvenes es una historia de coraje, de sacrificio y de resistencia. Nos recuerda que no hay edad para luchar por la justicia, que la valentía puede nacer en los lugares más inesperados y que en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la esperanza.
La resistencia no siempre tiene que ser grande ni ruidosa, pero puede ser poderosa. Y como Truus y Freddy demostraron, las decisiones más silenciosas pueden cambiar el mundo. La historia de ellas es una llamada a la acción, una invitación a ser valientes, a resistir la injusticia y a nunca rendirse, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Si te ha gustado esta historia y te gustaría conocer más relatos como este, que han permanecido ocultos a los ojos del mundo hasta ahora, comenta Salute Hidden Heroes y suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Porque detrás de cada historia hay héroes que merecen ser recordados, y juntos podemos hacer que su legado perdure.